Xerox inventó la computadora personal completa en 1973 y regaló la idea a Apple y Microsoft gratis. En 1979 Steve Jobs visitó el laboratorio de Xerox en Palo Alto durante 2 horas. Vio el ratón. Vio la interfaz gráfica de usuario donde las ventanas se abrían en una pantalla. Vio el procesador de texto. Vio la red que conectaba computadoras entre sí. Vio el futuro completo de la computación personal. Salió de esa visita y construyó Apple. Xerox salió de esa misma demostración y no hizo nada. En los 10 años siguientes Apple construyó un imperio de miles de millones de dólares usando las tecnologías que había visto en esa sala. Microsoft construyó otro usando las mismas tecnologías. La industria de la computación personal se convirtió en una de las más grandes de la historia económica moderna. Y Xerox, que había invertido $32 millones en el laboratorio PARC donde todo eso fue inventado, no tuvo ninguna participación relevante en ninguna de esas empresas ni en ese mercado. El mayor error tecnológico de la historia no fue no inventar. Fue inventar todo y no ver lo que tenías. Bienvenido a El Error Millonario. El canal donde analizamos los fracasos empresariales más costosos de la historia para que puedas reconocer esos mismos mecanismos antes de que aparezcan en tu propio camino. Hoy vamos a analizar exactamente cómo ocurrió el error de Xerox. ¿Qué inventaron en el laboratorio PARC y cuándo? ¿Por qué la dirección de Xerox rechazó sistemáticamente las propuestas de comercialización de sus propios ingenieros? Y la revelación de los archivos internos publicados por la Smithsonian Institution sobre la razón documentada de cada rechazo, que es la parte de esta historia que más cambia la comprensión de por qué las empresas pierden exactamente los mercados que inventaron. Quédate hasta el final porque esa razón documentada no es la que la mayoría de las personas asocia con el error de Xerox. Y es exactamente el mecanismo que destruye más oportunidades empresariales de las que cualquier análisis de estrategia convencional registra. Para entender el error necesitas entender qué era el laboratorio PARC y qué produjo realmente. El laboratorio que inventó el futuro. En 1970 Xerox creó el Centro de Investigación de Palo Alto, conocido como PARC, con el mandato de inventar la oficina del futuro. El presupuesto era extraordinario para la época. El talento reunido era lo mejor disponible en la investigación tecnológica americana. Entre 1971 y 1980 el laboratorio PARC produjo un catálogo de inventos que define literalmente lo que hoy entendemos por computación. En 1973 construyeron el Alto, el primer ordenador personal completo de la historia con ratón, interfaz gráfica de ventanas y procesador de texto. En 1974 desarrollaron Ethernet, el protocolo de red que conectaba las computadoras entre sí. En 1977 desarrollaron la impresora láser. En 1979 perfeccionaron la interfaz gráfica al punto donde cualquier usuario no técnico podía operarla intuitivamente. Todo eso fue inventado con el dinero de Xerox, en el laboratorio de Xerox, por ingenieros que trabajaban para Xerox. Y Xerox no hizo nada comercialmente relevante con ninguno de esos inventos en el momento en que existían y podían haber definido el mercado. La estructura que hizo imposible ver lo que había. Los archivos internos de Xerox publicados por la Smithsonian Institution documentaron algo que cambia completamente la comprensión del error. Entre 1975 y 1979 varios ingenieros del laboratorio PARC presentaron formalmente propuestas de comercialización a la dirección de Xerox. No una propuesta. Múltiples propuestas. De múltiples ingenieros. En múltiples momentos. Todas fueron rechazadas. Y la razón documentada en los memorandos internos de cada rechazo era consistente y específica. El laboratorio PARC era un centro de costo dentro de la estructura contable de Xerox, no un centro de ingresos. Su función institucional era generar conocimiento para la empresa, no generar productos para el mercado. La dirección de Xerox no tenía una estructura organizacional para evaluar si una tecnología del laboratorio PARC podía convertirse en un producto comercial viable, en un mercado que no era el de copiadoras. Eso significa que cuando un ingeniero del PARC presentaba una propuesta de comercialización, la persona, en la dirección que la recibía, no tenía las herramientas, el presupuesto ni el mandato institucional para aprobarla, aunque quisiera. El error de Xerox no fue que la dirección era incompetente. El error fue que la estructura organizacional había sido diseñada para un único objetivo, las copiadoras, y ese diseño hacía literalmente imposible procesar oportunidades de negocio fuera de ese objetivo. La visita de Jobs y lo que realmente ocurrió.
La narrativa convencional sobre la visita de Jobs a Xerox en 1979 describe a Jobs robando las ideas de Xerox. Los documentos internos cuentan una historia diferente. Xerox había negociado con Apple que en intercambio por permitir la visita al laboratorio Park recibiría acciones de Apple en la ronda de inversión previa a la salida a bolsa. Xerox no fue víctima de la visita. Participó deliberadamente de ella y aceptó acciones de Apple como compensación. El problema fue que quienes autorizaron la visita y aceptaron las acciones tampoco tenían la estructura organizacional para entender lo que significaba que Jobs viera esas tecnologías. Las acciones de Apple que Xerox recibió en ese intercambio valieron eventualmente menos de $2 millones, una fracción microscópica del valor que esas tecnologías produjeron en el mercado. La ironía máxima del caso Xerox es que la empresa recibió acciones de la empresa que se convertiría en una de las más valiosas de la historia, a cambio de mostrarle los inventos que hicieron posible esa valoración. Y no pudo procesar el valor de lo que tenía en ninguno de los dos momentos. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el error más costoso en los negocios no es no tener el recurso. Es no tener la estructura que te permita ver el valor de lo que ya tienes cuando está frente a ti. Xerox no perdió el mercado de la computación personal porque no lo inventó. Lo perdió porque la organización que construyó para dominar el mercado de copiadoras era físicamente incapaz de ver cualquier otro mercado, aunque sus propios ingenieros lo tuvieran construido en el laboratorio del sótano. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En tu negocio o en tu trabajo, ¿hay algún recurso, conocimiento o capacidad que tienes hoy pero que la estructura de tu organización o de tu modelo mental hace imposible ver como lo que realmente vale? Y si quieres continuar explorando los errores que destruyeron los imperios más sólidos de la historia, el próximo video analiza cómo el CEO de Yahoo rechazó comprar Google por $1 millón, cómo ese rechazo derivó en que Yahoo fuera vendida por una fracción de ese valor 11 años después. Nos vemos en el próximo error. Porque Xerox no perdió el futuro por falta de visión de sus ingenieros. Lo perdió porque construyó una organización que tenía visión de rayos láser donde necesitaba visión periférica.